El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional. Ahí donde aparece el desinterés, la apatía y la frialdad. La percepción de este vacío no tiene edad. Es algo que toda persona puede percibir y que, por supuesto, llega a devastarla. La memoria no puede borrar las tristezas del pasado, pero puede darles calma y sosiego. Todo pasa y podemos empezar de nuevo. Mediante las palabras, las personas heridas emocionalmente podrán conectar con las personas de su entorno, estableciendo de esta manera relaciones más seguras. Una vez me preguntaron si yo había sido abandonado. Yo le dije que no, que mis padres siempre estuvieron ahí. Pero ya analizando la pregunta después con calma me di cuenta que sí había sido abandonado. Mis padres habían trabajado 24/24, los trabajos en el que uno se turnaba para verme. Pero así como llegaban, pues hoy lo entiendo, y se los agradezco, pero se quedaban dormidos. Me ponían ahí enfrente de un televisor. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que yo estaba ahí para ellos, pero en realidad no estaba. En realidad, pues, viví su ausencia. No es lo mismo que cuando los tienes cerca, cuando los sientes, cuando sientes sus abrazos, sus apapachos, sus besos. Yo les agradezco el que me hayan dado lo económico, eso no lo puedo negar. Pero definitivamente a mí me faltó presencia, su orientación. También cuando eran las cosas de la escuela, firmar boletas, pues a veces iba mi abuela, que era la que firmaba, pero ellos no estaban ahí, pues. Porque también cuando tocaban otras situaciones, estos convivios del Día del Padre, Día de la Madre, pues ellos tampoco podían asistir. Yo hoy los perdono y los quiero mucho, pero ojalá yo hubiera estado ellos ahí. La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido alguna situación que nos ha marcado. ¿Cuál es el rastro que estas heridas emocionales nos dejan en la vida adulta? Lisa Borbó señala que son 5 las heridas que impiden ser uno mismo: traición, humillación, rechazo, abandono e injusticia. La traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, lo que ocasiona que construya una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar fidelidad y lealtad de los que nos rodean. La humillación se da cuando el niño siente que sus padres lo critican y ridiculizan, afectando directamente su autoestima, por lo que se construye una personalidad dependiente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse útil. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas y se origina por experiencias de no aceptación por parte de los padres o familiares cercanos. Con ello, surge en el interior la semilla del autodesprecio y el niño piensa que no es digno de amar ni de ser amado. Los que han experimentado miedo al abandono consideran la soledad como su mayor enemigo, por lo que en ocasiones toman la iniciativa de abandonar por temor a revivir la experiencia. La injusticia se origina cuando los progenitores son fríos, con una educación autoritaria y no respetuosa, generando adultos rígidos que no serán capaces de negociar, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. Ahora que ya conocemos las 5 heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, salud y nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas. La herida más profunda de abandono en mí fue la pérdida de mi madre cuando tenía 15 días de nacida. Y bueno, pues eso generó como consecuencia
la inseguridad en mí, el no creer en mí, el no confiar en que yo podía lograr hacer todo lo que yo quisiera, de buscar como agradarle a la gente para ser mirada, de sentirme más que nada no vista, el que no le importaba a la demás gente. Y creo que lo más considerable es que tú te creas o te formas. Yo me formé una máscara de víctima. Fracasé en mi matrimonio, seguramente pues fue consecuencia de todo esto. El saber reconocer es algo muy importante, reconocer qué fue lo que pasó, ubicarme, ya puedo tomar una decisión sabiendo qué es lo que viene después y tomar conciencia de ello, que es muy importante. Antes solo tomaba decisiones y no sabía qué es lo que venía más adelante. Desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, la huella de abandono es la conciencia escindida. Esta conciencia escindida, separada de sí misma, que produce dos emociones características, dos emociones fundamentales. Por un lado, la angustia existencial y por otro lado, el desamparo. Esta huella de abandono va a depender y se va a configurar de acuerdo a un perfil muy puntual que estudiamos en semiología de la vida cotidiana, que es a partir de las 7 fuentes del sentido de pertenencia. Estas 7 fuentes que son la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de placer, la fuente de inspiración, la fuente de conocimiento y la fuente de reconocimiento. Este perfil puede configurarse por exceso o por carencia de estos valores. Y la persona responde frente a esta conciencia escindida a través de conductas compulsivas. Esto es muy importante comprenderlo. Muchísimas personas cuya respuesta frente a esta huella de abandono es la compulsividad frente a 5 ejes. Hay 5 ejes de conductas compulsivas: el sexo, el poder, el dinero, la fama, las sensaciones, provocando el apego máximo hacia otras personas, es decir, el proceso de enamoramiento. Aquí estudiamos el enamoramiento a diferencia del amor como un apego compulsivo de la huella de abandono, de tal manera que cuando yo me apego a algo, siento que soy yo. Y cuando yo me desapego de ese algo, cuando algo me lo arrebata, cuando termina el vínculo, siento una angustia y una desesperación enorme porque siento que me están desgarrando prácticamente. Siento que yo pertenezco a esa persona y que soy uno con esa persona y entonces dependo totalmente de ella. Es el proceso de enamoramiento, un ejemplo muy claro de la huella de abandono. La experiencia que ha sido más difícil para mí fue la separación con la persona que había sido mi pareja durante muchísimos años. Cuando esta relación se fue a la quiebra, yo me vi en un extremo de ansiedad, de depresión y de incapacidad de seguir con mi propia vida, al grado que yo de repente vi que ya no podía sola y tuve que pedir ayuda. Gracias a la ayuda que yo recibí, pude, sin darme cuenta, poco a poco ir retomando la responsabilidad de mi propia vida, que era algo que yo depositaba en esta persona, en mi expareja. Y de repente, cuando yo volteé a verme a mí misma, pues ya había retomado cosas que yo pensé que no iba a poder hacer yo sola, como el hecho de ser independiente, vivir yo sola, terminar con una carrera profesional que había quedado trunca y conservar mi propio empleo sin estar sufriendo como solía hacerlo anteriormente. Y el día de hoy también el evento de la cuarentena debido al virus pues ha sido una prueba más que yo he podido observar que ha sido muy positivo en mi caso, que el día de hoy yo puedo quedarme encerrada sin sentir esta claustrofobia y estas ganas de fugarme, estas ganas de evadir la responsabilidad de mis propios proyectos. He podido yo dejar de verlos como una tragedia y en cambio han sido una catapulta para mi propio crecimiento personal.
Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Agatha Christie fue una reconocida escritora y dramaturga británica especializada en el género policial. Al hablar de su infancia, decía que fue muy feliz y que había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Sin embargo, en su hogar se tenían creencias esotéricas, y ella, como sus hermanos, pensaba que su madre Clara era una psíquica con percepciones extrasensoriales. En cuanto a su padre, que enfermaba a menudo y sufrió una serie de ataques al corazón, finalmente murió a la edad de 55 años. Con su muerte, la familia quedó devastada y con un futuro económico incierto. Entonces, Agatha tenía 11 años y quizá ahí comenzaron sus sentimientos de abandono. Otra de las pérdidas más dolorosas de Agatha fue cuando su esposo Archibald Christie le pidió el divorcio porque le confesó estar enamorado de otra mujer. Sumida en una profunda depresión, Agatha desapareció de forma enigmática. Nadie supo de ella durante largos y desesperantes días. 11 días después de su desaparición, fue descubierta escondida en Harrogate, en el Swan Hotel, donde se había registrado bajo el nombre de la amante de su marido, Nancy Neal. Ahí, su familia la encontró ilesa y de buen humor, aunque con trastornos emocionales. Se dice que incluso no reconocía a su esposo. Tras un tratamiento psiquiátrico, ella logró recuperarse y volver a su exitosa y premiada vida creativa. Posteriormente volvería a casarse. Esto nos habla de que el dolor del abandono nos trastorna y nos hace querer evadir la realidad. También de que para quitarle peso o deshacernos de este, es muy buena idea crear una historia de ficción en la que podamos jugar con las situaciones y darle el final que deseamos. Estando en mi relación con mi esposa, después de 8 años de casados, yo creo la relación se fue deteriorando. Al momento que ella me expresa que quería el divorcio, yo sentí una emoción muy grande, casi incontrolable. ¿En qué sentido? En que yo me sentía como abandonado. Muy abandonado, sentía como que mi mente se retrocedió en el tiempo cuando yo era niño, a tal grado que sentía como si mi madre me abandonara. Ese fue mi sentir, como un niño chiquito que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Como si yo no tuviera herramientas para poder destacar en esta vida, a pesar de que soy profesionista, tengo mi familia, estoy saludable, pero para mí, mi todo era mi esposa. En mis relaciones anteriores, yo cortaba antes las relaciones, las que sufrían eran ellas. Y yo estaba, digamos, inmune, pero actualmente me di cuenta que yo cortaba esas relaciones por miedo a enamorarme más y que me lastimaran y que en un momento dado me abandonaran. Es por eso que yo terminaba antes. Pero ahora en estos talleres de sanación, me di cuenta que yo no recibía apapachos, abrazos, reconocimientos. Mis papás, en especial mi mamá, se preocupaba mucho por mí, mucho, pero nunca me proporcionó el abrazo, el apapacho, el besito, el reconocimiento. Y eso es lo que me faltó de chico para tener gran seguridad para cuando sea grande. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Sigmund Freud, médico austriaco. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo.